Sí. Sí, pues muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Hoy presentamos la segunda edición de Made by Juventud Extremeña, un proyecto del Instituto de la Juventud de Extremadura que nació el año pasado, si recordáis, con la idea muy clara: apostar por el talento joven, por la creatividad y la identidad cultural de nuestra región. Con este proyecto Made by ponemos el acento en los jóvenes emprendedores extremeños, cuyas manos y mentes crean productos que llevan lo que importa, el alma y la esencia de Extremadura. Esta segunda edición, la primera edición sirvió para probar el concepto y funcionó. Vimos que funcionaba. Se trabajó con 3 marcas: Extremadura Curiosa, Una Mijina y Memoria Mérida, cuyos productos fueron distribuidos en distintas actividades y eventos del Instituto de la Juventud de Extremadura. Se adquirieron 200 calendarios, 110 sudaderas y 200 totes, con una inversión cercana a los 9.000 euros. Y además, el proyecto se presentó, y con mucho éxito, en Fitur como una apuesta por el talento joven y la identidad de nuestra región. Desde aquel lanzamiento se ha consolidado como la comunidad Made by, ¿no?, en la que hoy contamos con 60 inscripciones de marcas y empresas jóvenes de sectores diversos y procedencias de distintos lugares de Extremadura. Y en esta segunda edición se consolida con 2 novedades principales. Una nueva identidad visual hecha por jóvenes. El primer paso ha sido el diseño de una nueva imagen corporativa del proyecto, realizada en colaboración con la Escuela de Arte Superior de Diseño de Mérida, dentro de un ejercicio académico real en la asignatura Branding, impartida por el profesor Paco Martín. Se buscaba algo coherente con el espíritu del proyecto, que estuviera pensada y diseñada por jóvenes para conectar con jóvenes. La propuesta elegida, en la que podéis ver en la pantalla, y fue una de las alumnas, que es Andrea Martín Fernández y Sandra Fernández Galván, son las autoras. Desde aquí, gracias a todos los alumnos de la escuela por su compromiso y participación, y en especial a Andrea y a Sandra. Y la segunda novedad que tenemos son nuevos productos y nuevas marcas. Hemos seleccionado nuevos productos entre todas las propuestas recibidas. El criterio de la selección ha sido el mismo que hicimos en la primera edición: mostrar la identidad cultural de la región, la originalidad y la utilidad real como merchandising del Instituto de la Juventud. Para esta edición destinamos un presupuesto mayor, hasta alcanzar los 14.000 euros. Y las marcas seleccionadas son Hacho Club, de Laura Belmonte Pastor. Laura, que tiene 28 años y es de Valdecaballeros, ha diseñado camisetas con un estilo que mezcla lo contemporáneo con la tradición extremeña. Otra de las marcas que hoy están aquí, representadas, es 4P Marketing, del joven pacense de 34 años, Sergio Soriano, que ha diseñado planificadores pensados para facilitar la organización del día a día. En tercer lugar, presentamos hoy también las ilustraciones bajo la marca Belle Aile, de Inmaculada Carpio, una joven de 29 años procedente de Peloche. Y, por último, Little House Board, de Fernando Campón y José Sánchez, ambos cacereños, con una propuesta de un juego de mesa que han llamado Aconteceris. Una propuesta inspirada en leyendas y mitos de Extremadura que enseguida os contarán con mayor detalle. Y aprovecho también para animar a otras marcas de jóvenes que quieran participar en este proyecto a registrar sus propuestas en el espacio habilitado para ello en la web del Instituto de la Juventud. Queremos que esta sea una ventana abierta a nuevas oportunidades para todos los jóvenes de nuestra región. Este proyecto nació con vocación colaborativa, con la idea de unir fuerzas y buscar sinergias, algo fundamental para apoyar la juventud y a los jóvenes frente a estos negocios. Y, por último, quiero agradecer la presencia de los emprendedores que hoy nos acompañan. Inma, Laura, Sergio, Fernando y José, sois parte de la razón de ser de este proyecto. Con iniciativas como esta, con los jóvenes como vosotros, seguimos demostrando que en Extremadura es una región que mira al futuro sin perder de vista y con orgullo sus raíces. Seguiremos trabajando para que cada paso que demos sea una oportunidad más para nuestros jóvenes. Es todo por mi parte. Voy a darle paso a ellos para que os vayan contando. Si quieres, Inma, pasa Inma. Inma, la primera. A ver. Sí. Bueno, yo soy Inma Carpio.
represento Beleile, que al final es un proyecto de ilustración, y voy a leer muy brevemente lo que he escrito porque me da un poquito de vergüenza. Bueno, Beleile nace un poco del miedo a olvidar de dónde venimos, el silencio que borra las raíces mientras sigo caminando. Por eso dibujo desde el corazón, que al final también es un poco la ilustración que he hecho, porque ese es el miedo el que me empuja a fijar el trazo a aquello que me sostiene. Ilustro la identidad que se hereda, la tierra que nos nombra y el origen que pertenece. Desde el Instituto de la Juventud y con este proyecto realizar una labor muy valiosa porque da voz a los jóvenes y abre un espacio para mostrarse y crecer. Y bueno, es un poco agradecer al Instituto de la Juventud y a los que están haciendo porque, bueno, yo no me esperaba para nada hacer esto y, bueno, es un portal que abre un poco pues, las cosas que hacemos y cómo lo hacemos. Muchas gracias. ¿Pasáis fácil? ¿Quién va ahora? ¿Voy yo? ¿Pues tú? Yo soy Fernando, de Little House, Board Games, y bueno, somos la primera y creemos que la mejor editorial de juegos de mesa que hay en Extremadura. El proyecto realmente nació hace 5 años. Empezamos José y yo con el concepto de la casina, ¿no? Que era ese lugar en el que quedábamos todos para reunirnos y jugar, a juegos de mesa principalmente, y como una idea de hacer juegos modernos, ¿no? Hacer juegos distintos que llegaran a todo tipo de público y dentro de ellos algunos que tuvieran algo que ver con nuestra tierra, ¿no? De ahí aparece Aconteceris, que es el juego que hemos hecho que hicimos como parte de una colección de juegos que tenemos en cajita hexagonal con 18 losetas y este concretamente tiene la temática de leyendas extremeñas. Es un juego que fusiona el concepto del autochess o el TFT, que son videojuegos modernos, muy modernos, que tienen muy poquitos años, con el concepto de los juegos de mesa más sencillos, más rápidos, más de 15-10 minutos y más accesibles también al público, ¿no? Para que puedan jugar más tipos de personas. Y nada, realmente agradecer a Made by que les haya gustado, ¿no? que se hayan fijado en nosotros y que nos permitan así seguir y que también nos den un poquito más a conocer en la tierra, ¿no? Que es algo que sabemos que nos faltaba. Muchas gracias. Buenos días. Yo soy Sergio Soriano, de 4P Marketing. Somos una agencia de publicidad que nació ya hace algunos añitos. Empezamos dando pocos servicios y ya poco a poco hemos podido incluir, sobre todo a nivel local, más servicios. Ya este último año nos estamos centrando a nivel nacional a poder dar soluciones de merchandising y regalos promocionales, centrándonos ya mucho más en la página web, en automatizaciones y simplemente agradecer al Instituto de la Juventud que nos dé esta visibilidad y este portal para poder expresarnos y que nos conozcáis. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Buenos días, yo soy Laura Belmonte, creadora de Hacho Club o Hacho Club, como quieran decir los modernos, yo digo Hacho Club. Desde Hacho Club siempre hemos intentado hacer un homenaje a lo que nos hace únicos, a esas expresiones y esas costumbres que nos acompañan allá donde vayamos, pero siempre dándole una esencia un poquito moderna, teniendo en cuenta que nosotros somos historia, pero también queremos ser futuro, sin olvidar nuestras raíces, pero con una identidad joven. En este proyecto he creado unas camisetas con un diseño de una escultura del Museo Bostel, que para mí, por ejemplo, junto con Mérida, fueron los primeros contactos que tuve con el arte desde pequeña y me impactó mucho. Entonces he querido representar el obelisco de los coches desde una interpretación contemporánea de la convivencia entre cultura, naturaleza y arte. En el diseño podréis ver el obelisco de los coches con unas estrellas que simbolizan los nidos de las cigüeñas, una cigüeña como el personaje icónico de nuestra comunidad y un botijo como representación de la cultura popular y de lo que sería el hogar. Hay que agradecer sin duda al Instituto de la Juventud de Extremadura la oportunidad de dejarnos colaborar en un proyecto tan bonito y que impulsa el talento joven extremeño y la identidad de nuestra cultura. Es un gusto aportar mi visión creativa y contribuir a una Extremadura visible y moderna. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pues bien, hemos terminado la ronda de intervenciones. No sé si queréis hacer alguna pregunta a los chicos. No tengo problemas.
Consejera, creo que lo ha dicho, pero simplemente por certificarlo, por confirmarlo. Los productos que han elaborado los alumnos para este proyecto son productos que luego tienen su distribución, su exhibición en actividades que realice el Instituto de la Juventud, ¿correcto? ¿No? Eso es. Nosotros nos hacemos también, bueno, pues clientes suyos para darles esa oportunidad y adquirimos este material para los distintos eventos y asuntos que tenemos nosotros. A mí me gustaría que las chicas de la Escuela de Arte nos explicaran en qué se basaron para hacer esa nueva imagen visual de la campaña. Tenemos un problema de intervención. Venga, si es contar un poquito, ¿no? Está aquí el profe, podemos hacerle un atraco. Está el profe porque a ella les cuesta un poquito. Si eres tan amable. Venga, cuéntalo tú un poquito. Buenos días, yo soy Francisco Martín, soy el profesor de branding y bueno, pues fue una suerte contar con el Instituto de la Juventud y con ese acuerdo que tenemos con la escuela para que los alumnos que estudian diseño gráfico puedan trabajar en proyectos reales. Es la mejor manera de que ellos vean el futuro de su trabajo, de su formación. Y en este caso, pues para el proyecto Made by, ellas fueron las alumnas que lo trabajaron todos los alumnos, pero el Instituto de la Juventud eligió sus dos proyectos y se unieron, hicieron un trabajo conjunto. Y bueno, pues el proyecto ya sabéis que lo que pretendía era crear la identidad de la marca Made by Juventud Extremadura. Eso es principalmente lo que ellas han hecho, han sido un desarrollo de una identidad corporativa, logotipo, colores, usos, aplicaciones en redes sociales y todos los elementos de promoción que ayuden a difundir este mensaje para contactar al Instituto de la Juventud, que es, digamos, el cliente, con sus públicos, que son los jóvenes extremeños y, en este caso, los jóvenes artesanos y creadores de Extremadura. Es un poco lo que han hecho. Y bueno, la verdad que la conceptualización del proyecto Made by es un poco más compleja porque se representa en colores y formas un poco abstractas, pero representa un poco esa unión entre los valores del Instituto de la Juventud de Extremadura y sus públicos, que son los jóvenes extremeños, en definitiva. ¿Vale? Muchas gracias, Paco. Gracias a vosotros. Fenomenal. No sé si queréis hacer alguna pregunta más. ¿Alguien? Sí, está. O sea, de los productos y marcas, en total, un cómputo total, más o menos, ¿cuántos recibisteis? He dicho que el año pasado hicimos, mira, por aquí tengo incluso... recibido. ¿Cuántas tenemos inscripciones? 60 inscripciones. 60 inscripciones hay. Desde el año pasado. Sí. Sabéis que lo primero fue, bueno, pues fuimos a ver qué tal nos salía, salió muy bien y pasamos de, creo que a 14 o algo así que teníamos el año pasado a 60 inscripciones. O sea que ha despertado mucho interés entre nuestros diseñadores y creativos jóvenes. Me da igual, consejera o la directora. No sé si lo vais a mantener la propuesta en redes sociales que hicisteis el año pasado de concursos. Venga, te damos la opción a ella que nos conteste. Para los jóvenes que participen habitualmente que sigan las redes sociales del Instituto de la Juventud, de participar en concursos para obtener estos productos. Bueno, como sabéis, nosotros tenemos un trabajo importante en redes sociales porque es por donde nos comunicamos con los jóvenes y ellos con nosotros y, como decía la consejera, los repartimos durante todo el año en nuestras propias actividades y también aprovechamos las redes sociales para hacer pues todo tipo de sorteos que a su vez nos ayudan a que se conozca más la marca. ¿Cuándo? Pues bueno, a medida que vayamos haciendo actividades. Pero sí, ese va a seguir siendo parte de del trabajo de Made by, que es acercar a la juventud pues también a través de sorteos porque muchas veces es lo que más les gusta a ellos y ellas. ¿Alguna cosita más queréis? Pues muchísimas gracias. Gracias. ¿Nos hacemos todos aquí una foto?